San Mateo, del Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y 17, capítulo 16, verso 27 en adelante, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y sigue diciendo en el capítulo 17, verso 1 en adelante: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Sigue diciendo allá en el verso 9: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender la visión cara a cara, lo cual será la atracción final, no sobre aquel monte literal, sino sobre otro monte, sobre el monte de Sión. Dios nos bendiga grandemente, bendiga esa visión en nuestros corazones y nos ilumine para comprenderla, para ver la visión en este tiempo final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esa visión que tuvo Pedro, Jacobo y Juan fue la visión más grande de todas las visiones que ellos tuvieron durante el ministerio del Señor Jesucristo. Pues ellos no estaban acostumbrados a ver visiones, pero cuando el Señor Jesucristo les habló a ellos, a todos sus discípulos, y les dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo, o que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ellos de seguro se preguntaban:
¿quién de nosotros ha de ser el que viva? Porque dijo algunos, no dijo todos. Y cuando él dijo algunos, todos deseaban entonces ser esos algunos. Es como dice la Escritura, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, los elegidos. Y todos desean ser de los pocos elegidos, porque son los pocos elegidos los cuales escucharán la gran voz de trompeta y serán reunidos todos los elegidos. No dice los muchos, sino los elegidos, que siempre son pocos. Aquí el Señor Jesucristo mostró que iban a estar presentes en el tiempo de ver al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles. Iban a estar algunos vivos. Y 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, se los llevó a un monte alto sin decirle lo que iba a acontecer, y les invitó a subir a ese monte. Subieron a ese monte y allí se transfiguró, se transformó delante de ellos, y su rostro brilló como el sol, porque allí estaban ellos presentes para ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la gloria de su Padre. Y cuando le ven transformado, transfigurado delante de ellos, su rostro brillando, se sorprenden, le miran sus vestiduras y las ven también resplandeciendo como la luz. Algo grande estaba aconteciendo y lo estaban viendo solamente 3 personas que vivían en esta tierra, que no habían experimentado la muerte todavía. Luego siguen viendo, siguen mirando a Jesús y comienzan a ver a otra persona al lado de Jesús. Y luego miran al otro lado y ven a otra persona con él. Podrían pensar ellos, y Jesús no subió con 3, y arriba nos encontramos 6 contando a Jesús. ¿De dónde aparecieron estos otros? Pero a medida que siguen viendo la visión y escuchando todo lo que está aconteciendo allí, se dan cuenta que allí están presentes 2 testigos que habían vivido en esta tierra hacía muchos años, los cuales eran profetas, y eran Moisés y Elías. Ahora encontramos allí sobre el monte de la transfiguración 2 grandes mensajeros dispensacionales, y encontramos a un profeta que tuvo un ministerio para gentiles y para hebreos también, el cual proclamaba el mensaje de el primer mensajero dispensacional. Y allí todos estaban muy alertas a lo que estaba aconteciendo allí. Y como siempre acontece, cuando algo sobrenatural se manifiesta, es tan grande la atracción que cada persona
que se encuentra viendo ese acontecimiento se emociona tanto que desea quedarse ahí y desea seguir a decir lo que hay que hacer en ese lugar. Comienza seguida a dar opiniones. Esto debe ser así, esto otro debe ser así. Debemos hacer esto para quedarnos aquí, para que esto permanezca por mucho tiempo. La atracción en el monte de la Transfiguración era tan grande que deseaban ellos quedarse allí, viendo aquella cosa tan grande y tan maravillosa. Imagínense ver a Jesús con Moisés y con Elías, con esos dos grandes profetas del pasado que todos los discípulos deseaban haber vivido y visto a esos dos grandes profetas. Se encuentran de momento frente a esos dos grandes profetas en compañía de Jesús. Bueno, ¿y quién de ustedes no hubiera opinado lo mismo que opinó Pedro? Bueno, es que nos quedemos aquí, porque si con un profeta, cuando hemos estado abajo, bajo el ministerio de este profeta Jesús de Nazaret, ha sido tan bueno, aunque hemos tenido muchísimos problemas y en muchas ocasiones han querido matarlo, pero ha sido tan bueno y tan maravilloso, ¿cómo será con tres grandes profetas? Si con uno ha sido como ha sido, con Moisés y con Elías, mire, cualquier fariseo, saduceo, aún el sumo pontífice, si sube hasta acá, mira, aquí está Elías que se encarga de ese problema. Porque a él cuando lo fueron a buscar allá, al monte, y le enviaron un capitán con 50 soldados, y le dijo: Elías, baja, el rey te manda a buscar. Elías dijo: si soy siervo de Jehová, que baje, pero no yo, sino fuego del cielo y los consuma a todos ustedes. Y bajó fuego del cielo y los consumió a todos. Como que Elías no parece un profeta como muchas personas piensan que deben ser los hombres de Dios, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que un profeta, un mensajero de Dios, debe ser tan y tan así, quietecito y tranquilito, que si le dicen métete por aquí, seguida, ¿por dónde? Y seguida se meta. Si lo mandan a buscar acá, seguida vaya. Si le preguntan tal cosa, seguida responda a lo que le preguntan. Pero muchas personas no se han dado cuenta que los profetas son la palabra de Dios para el tiempo en que ellos viven. Y Dios dijo: profeta de entre vuestros hermanos. Profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Y yo pondré mi palabra en su boca y él hablará lo que le pregunten, lo que el rey quiera que él hable. No, él hablará lo que yo le mandare. Y él entonces tiene la palabra de Dios, la voz de Dios colocada en su boca y en su corazón. Por eso usted encuentra en la Biblia que cuando a algunos profetas Dios le ha dicho que los envía para hablarle al pueblo, en algunas ocasiones en visiones han visto un rollo, es la palabra de Dios, y Dios le ha dicho, como a Ezequiel: ¿qué ves? Veo un rollo. Porque antes la Biblia
no era así en libro como vemos hoy en día, sino un rollo, un pergamino. Y entonces le dice, tómalo y cómetelo. Imagínense si le dicen a usted, cómete un rollo, un pergamino. ¿Cómo usted se va a comer un pergamino? Si usted lo que come es arroz, caraota, arepas, acá en Venezuela, y así por el estilo. Si le aparece un rollo así, para que usted se lo coma del susto que usted pasa, del susto que usted pasa se le quita el hambre si tiene hambre. Pero, como siendo un profeta Ezequiel, estando en la tierra, él en esos momentos se encontraba en otra dimensión viendo todas esas cosas, y en otra dimensión se puede comer algo que acá literalmente no se puede comer. Y él lo tomó, se lo comió y le fue dicho, será dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. Se lo comió y después le fue dicho, y profetiza, porque tienes que profetizar. No puedes profetizar de tu propia voluntad, no puedes hablar palabra tuya, tienes que comer la palabra divina, el mensaje que Dios tiene ordenado para ese tiempo. Dios dijo, yo pondré mi palabra en su boca, en la boca del profeta que yo levante de en medio del pueblo. Así es que la coloca en su boca, se la come y después la habla al pueblo. Así también encontramos en Apocalipsis también, que es dicho que un ángel fuerte desciende del cielo con un librito abierto, el cual en una ocasión estaba cerrado, después fue abierto en el cielo, desciende con ese librito abierto a la tierra, y en la visión, escuchen bien, en la visión de Juan siendo tipo y figura de alguien que tendría que comerse ese libro, cuando esa visión se materializara, les he dicho, ve al ángel, pídele el librito y cómete ese librito y será dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Y después que lo hizo, fue dicho, y ahora es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque cuando se va a profetizar, primero se tiene que recibir la palabra que se va a hablar, que se va a pronunciar, lo cual es la palabra profética, el mensaje profético para esa edad o dispensación. Ahora, muchas personas no han comprendido lo que es un profeta. Un profeta es la palabra de Dios manifestada para el tiempo en que aparece ese profeta. Ahí está la manifestación de Dios para esa edad o para esa dispensación, hecha carne. O sea, la dimensión de la palabra, la sexta dimensión, se acerca a los seres humanos, y esa sexta dimensión entonces comienza a manifestarse, a hacerse visible. Muchas personas les gustaría ir a otras dimensiones para ver, pero Dios trae hacia acá esa dimensión espiritual y la hace visible a través de su programa que Él tiene para ese tiempo. Y lo invisible se hace visible para nosotros. Porque nosotros en esta tierra necesitamos que el mundo espiritual, el mundo de la teofanía, de la palabra, venga a nosotros
para nosotros poderlo comprender. O sea, descienda a nosotros y así se simplifique todo el programa de Dios para así nosotros poder ver, poder comprender lo que Dios tiene para el tiempo en que vivimos. Porque todos deseamos ver a Dios, todos deseamos saber lo que Dios está haciendo, porque si no sabemos, podemos pensar como algunas personas piensan, que Dios sí existe, pues fue un Dios que creó los cielos y la tierra y después se fue a dormir. Porque algunos piensan que cuando Dios se fue a descansar, no regresó o no ha despertado, si piensan que se acostó a descansar como nos acostamos nosotros a descansar, a dormir. Y algunas personas piensan que Dios es un Dios dormido. Pero no hay un Dios creador de los cielos y de la tierra dormido. Lo que hay son seres humanos y mentes y conciencia dormidas en este tiempo, que no pueden ver lo que Dios está haciendo conforme a lo que Él ha prometido para este tiempo. Por eso el llamado en cada edad o dispensación es: despiértate tú que duermes, porque Dios no duerme. Dios siempre ha estado despierto, ni se cansa, ni le da hambre, ni le da sueño. Él siempre ha estado activo, llevando a cabo su programa de creación. Un programa perfecto, un programa grande y glorioso. Y usted y yo, si queremos ver a Dios y oír a Dios, usted y yo tenemos que comprender la forma en que Dios ha prometido llevar a cabo su programa en cada edad y en cada dispensación. Cuando queremos oír a Dios, es porque Dios tiene algo para hablar. Porque no puede haber un deseo en el corazón, en el alma del ser humano, si no hay una respuesta divina para suplir esa necesidad del corazón del ser humano. Por lo tanto, cuando deseamos algo, es porque hay eso que nosotros deseamos. Si nosotros deseamos ver, conocer otros mundos, otras dimensiones y lo que acontece allá, es porque hay otros mundos, otras dimensiones. Y si nosotros deseamos oír la voz de Dios, es porque Dios tiene algo para decirnos a nosotros. Ahora, Dios estableció la forma en que Él hablaría a su pueblo. Él dijo: pondré mi palabra en la boca de un ser humano. Así ha sido siempre. Busque usted en la Biblia y usted encontrará que la Biblia, siendo la palabra de Dios escrita, hasta donde fue hablada y escrita, hasta la última palabra que fue hablada y escrita, usted encuentra que todo fue hablado a través de seres humanos. Y si usted desea que Dios le hable en otra forma, usted no encontrará que Dios a su pueblo le ha hablado en otra forma que no sea a través de sus mensajeros, de sus profetas. Y cuando hay sobre la tierra hambre, como dice el profeta Oseas en el capítulo 8, es porque el alma del ser humano tiene hambre, no de oír cualquier cosa, no de oír cualquier cosa, sino
de oír la palabra de Dios, que es alimento espiritual para el alma, para que así, célula sobre célula, se vaya haciendo carne, se vaya haciendo parte de la vida de esa persona, como fue con Abraham y Sara, que la palabra que le fue dada a ellos se hizo carne en ellos, célula sobre célula, pues era una palabra creadora, una palabra que vino de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, y comenzó a hacerse carne en ellos a tal grado que transformó sus cuerpos y vinieron a ser nuevamente personas jóvenes, aunque Sara tenía 89 años y Abraham 99, o sea que eran ya personas muy ancianas. Después de eso, el rey de un lugar, cuando vio a Sara, se enamoró de ella, se enamoró de una mujer de unos 89 o 90 años de edad. Imagínense qué rey se va a enamorar de una señora de unos 90 años de edad aproximadamente. Pero fue que ocurrió una transformación en Sara y Abraham. Por eso ellos recibieron después el hijo prometido, el cual Dios le dijo que ellos tendrían. Ahora, vean ustedes, la palabra viene a los profetas. Abraham era un profeta. Por eso Dios podía manifestarse a Abraham. Se hizo visible a Abraham en teofanía, cuando le apareció como Melquisedec. Se hizo visible a Abraham cuando le apareció como Elohim, porque era profeta Abraham. Y la palabra viene a los profetas. Y la palabra se hace carne en los profetas. El mundo teofánico, esa dimensión teofánica se acerca a cada profeta que Dios coloca en la tierra. Y de ahí es que ellos reciben ese mensaje, esa palabra, el cual se hace carne en ellos. Y el Apocalipsis dice que Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Dios es el Dios de esas teofanías de cada profeta, y viene la teofanía, el espíritu enviado de Dios, el espíritu de cada profeta, y se hace carne en cada profeta, aunque esos cuerpos en los cuales esos profetas habitan no es un cuerpo perfecto, no es un cuerpo traído por la palabra hablada. Pero con todo y eso, la palabra se hace carne en ellos, aunque sean hombres como todos los demás hombres, sean hombres como dice la Biblia, como dice el apóstol Santiago acerca de uno de los grandes profetas de Dios. Dice acerca del profeta Elías, dice: Elías, siendo hombre
con semejantes pasiones que nosotros oró que no lloviera sobre la tierra por 3 años y medio y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. También dijo: descienda fuego del cielo, y descendió y quemó a un capitán con 50 soldados. Y después dijo de nuevo: descienda fuego del cielo, y cayó sobre otro capitán que vino a buscarlo con 50 soldados más. Y cuando vino el tercero con 50 soldados más y Elías se preparaba para hablar, el capitán dijo delante de Elías postrado: tenga mi señor en estima mi vida y la vida de estos 50 soldados, y no haga como hizo con los 2 capitanes anteriores con sus grupos de 50 soldados cada uno anteriormente. Y entonces no habló la palabra. ¿Y por qué? Elías, Moisés y todos estos profetas podían hablar y las cosas acontecían. Y cualquier persona hoy en día puede decir: descienda fuego del cielo, y no desciende. O vengan tales plagas y no vienen sobre la tierra. Porque cada persona habla tomando los pensamientos de su propio espíritu, el cual es un espíritu permisivo que no es de la sexta dimensión. Son pensamientos de un espíritu que no es de la sexta dimensión, que es la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra, la dimensión creadora. Por lo tanto, un pensamiento que no es de esa dimensión, aunque lo hable quien lo hable, pues no puede acontecer cuando ordena que ocurra tal o cual cosa. Pero estos profetas, siendo la palabra, el verbo, siendo la teofanía hecha carne, ellos hablaban no por el pensamiento terrenal, no por el pensamiento de un espíritu permisivo, sino por el pensamiento venido de la mente de la teofanía. Y entonces esa es la dimensión creadora. Y por esa palabra creadora que venía de esa mente creadora de la teofanía, ellos hablaban en ese espíritu y en esa mente y con esa unción, y las cosas acontecían. Por eso es que el salmista y luego Jesús, repitiendo las mismas palabras, dice: yo dije, dioses sois, pero como hombres moriréis. Y si dijo dioses sois, la escritura no puede ser quebrantada. Y todos los hijos de Dios, siendo hijos de Dios, sí, somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, esa es nuestra descendencia, la descendencia de Dios. Lo que sucede es que todavía los hijos de Dios están en la etapa o han estado pasando por la etapa de la enseñanza, de la revelación divina, para que la palabra se pueda hacer en alguna ocasión, en alguna edad o dispensación. La palabra, la teofanía, se pueda hacer carne en toda su plenitud, como se ha hecho carne en los profetas a través de la historia.
y pueda entonces ocurrir lo que ocurrió con Elías, lo que ocurrió con Enoc, lo que ocurrió con Abraham. Puede ocurrir un cambio, una transformación en el cuerpo terrenal. Ahora, vean ustedes, las cosas de Dios no pueden ser juzgadas, porque la mente de Dios y los pensamientos de Dios están más altos que nuestros pensamientos. Para usted comprender las cosas de Dios, la mente de Dios, usted tiene que comprender todo lo que corresponde a las cosas de Dios de acuerdo a la mentalidad divina, la cual a través de cada dato de dispensación se ha manifestado cuando desde el mundo teofánico ha venido la teofanía, la palabra encarnándose en cada mensajero correspondiente para cada edad. Cada mensajero lo que ha hablado ha sido el pensamiento divino, que está más alto que el pensamiento humano. Por eso usted encuentra que la Biblia, para ser entendida con la mente humana, es bastante complicada. Por eso usted y yo necesitamos la ayuda del ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y si nos defiende, pues también nos puede enseñar. También nos puede dejar entender, ver el programa divino para el tiempo en que vivimos. Aunque sea en una forma temporera, puede operar su mente en nosotros. Y así, entonces, lo que entendemos del programa de Dios es revelación divina. No por el entendimiento de los sentidos terrenales, no por el entendimiento que nos dé los sentidos del espíritu permisivo que recibimos cuando nacimos, sino por el entendimiento recibido por el espíritu teofánico de la sexta dimensión, que por el nuevo nacimiento recibimos, nos pertenece, y Él entonces nos ayuda para así nosotros poder comprender ese programa divino. Por eso dice: y los que no tienen el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Antes nos rascábamos la cabeza, nos rompíamos la cabeza y nos preguntábamos, cada uno, ¿seré o no seré un hijo de Dios? ¿Y qué es eso de el Espíritu de Dios? Pero miren ustedes lo sencillo que es todo. Miren lo sencillo que es el nuevo nacimiento. Miren lo sencillo que es el misterio del ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende y los guía. Y nos ayuda para que podamos comprender todo el programa de Dios para el tiempo en que vivimos. Usted nunca está solo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo no me abandonará. Porque el ángel de Jehová acampa a mi derredor y a vuestro derredor, el ángel de cada uno. Y algún día se encarnará en tal manera
que dirá: de aquí nadie me podrá sacar. Así es que cuando eso ocurra en toda su plenitud, mire, él dirá: he logrado meterme aquí porque esta es mi casa. Aunque tengo que hacerle algunos arreglitos aquí, por allá, porque está un poquito media vieja. Así es que la voy a hacer de nuevo con el mismo material. Y como nada es imposible para el que cree, y para el ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen, nada es imposible, porque él pertenece a la dimensión de la teofanía, a la dimensión de la palabra creadora. Entonces, él, por creación divina, ha de producir un nuevo templo en el cual él habitará con usted. Y usted, mire cómo será. Él se va a meter dentro de ese templo, de ese cuerpo que usted tiene, aunque no esté tan bonito como él desearía que estuviera. Y cuando él se meta ahí dentro, usted se le va a meter dentro a él. Porque esa es la forma para el hombre, el ser humano, llegar a la total perfección. Alma, que eso es lo que es usted, espíritu y cuerpo. Usted, lo más importante que tiene es el alma, porque eso es lo que viene de la séptima dimensión. El cuerpo teofánico es de la sexta dimensión, y el cuerpo que tendrá aquí, pues será el cuerpo que usted recibirá aquí mismo, en esta tierra, pero que será un cuerpo perfecto, y se habrán acabado los problemas que hoy en día tenemos y que tanto nos molestan. Porque todo el mundo desearía ser perfecto, todo el mundo desearía ser intachable, todo el mundo desearía estar como el Señor Jesucristo. Y todos los hijos de Dios estaremos como el Señor Jesucristo cuando tengamos el cuerpo transformado, un cuerpo perfecto, hecho, creado por la palabra creadora, así como Él tenía un cuerpo perfecto. Eso será lo que acontecerá con cada uno de nosotros para que se cumpla la escritura que dice que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, para ser personas que vivan en cuerpos perfectos, con un espíritu perfecto o cuerpo teofánico de la sexta dimensión que es perfecto, y entonces podremos reinar con Cristo por 1000 años. Podremos crear nuevos cielos, nuevos sistemas solares. Podremos crear todo lo que Dios tenga en su programa, que nosotros continuemos en el programa de la creación. Así es que no crea usted que usted y yo vamos a estar con los brazos cruzados sin hacer nada. Recuerde lo que dijo el primer o el segundo Adán.
y el primer hijo de Dios de la creación de Dios, o sea, de la nueva creación. Él dijo: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Como el Padre me muestra, así yo hago. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue el programa que Dios había llevado a cabo en su programa creativo. Y el Señor Jesucristo vino y repitió ese programa, porque es el programa creativo, el programa de creación. Y así nosotros estaremos muy ocupados cuando seamos transformados, porque entraremos a la etapa creativa para crear todo lo que sea necesario que se cree y que Dios desea que usted y yo llevemos a cabo. Así es que Él nos enseñará, nos dejará saber lo que nosotros debemos hacer para ese tiempo. Pero usted y yo tenemos que entender que mientras llegue ese tiempo, hay cosas que nosotros tenemos que hacer mientras estamos en este cuerpo, porque estas son las cosas que tienen promesas de galardones en y para el tiempo del juicio, para recibir el premio o galardón por todo lo que hicimos en la tierra. Eso no podemos dejar de verlo en nuestro tiempo. Las cosas que han de ser después que seamos transformados, eso viene más adelante. Pero en nuestro tiempo hay cosas grandes para usted y yo hacer, para usted y yo entender, y para todos juntos disfrutar. Estamos viviendo en el tiempo en que los sueños y las visiones que vieron los profetas del pasado, correspondientes para este tiempo, estarán llevándose a cabo, y usted y yo las estaremos viendo cara a cara. Y estaremos enfrentándonos a esa realidad cara a cara. Y debemos nosotros entender que las cosas que fueron mostradas en el pasado tienen en este tiempo la ocasión para cumplirse. Ahora el Señor Jesucristo, recuerden, estamos hablando de las visiones del pasado y lo que fue visto en el monte de la transfiguración 2000 años atrás aproximadamente, lo cual fue la venida del Hijo del Hombre en el reino y en la gloria de su Padre con sus ángeles. Luego que ellos vieron todo aquello, ellos lo que vieron fue algo en otra dimensión. Ellos subieron a la cima del monte, fueron transportados a otra dimensión. Estando allí y se abrió esa otra dimensión y comenzaron a ver en otra dimensión, porque Jesús había dicho: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ellos comenzaron a ver una visión celestial y vieron todo lo que estaba programado en la sexta dimensión para cumplirse en los días finales, en la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, la venida del Hijo del Hombre en gloria. Ellos vieron allí la venida del Hijo del Hombre en gloria, vieron allí la venida del Hijo del Hombre en las nubes, vieron allí la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Cuando vieron
al Señor Jesucristo transformado, su rostro brillando como el sol, sus vestiduras claras, blancas, resplandecientes como la luz, y a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pues Moisés fue el ángel mensajero del Señor para la primera dispensación, y Elías fue el ángel mensajero del Señor para la edad que él vivió de esa primera dispensación. Fueron dos ángeles poderosos, dos mensajeros poderosos que allí estaban. Muchas personas cuando ven en la Biblia que dice que un ángel va a traer un mensaje, seguida piensan en un ser de otra dimensión con alas volando para hablarle a la gente. Pero cuando Dios dice que le va a hablar a la gente y dice que le enviará un ángel, Dios está hablando de un mensajero, de un profeta que vendrá con un mensaje para el pueblo que tiene promesas de parte de Dios. Ahora, por eso, los ángeles del Señor, los mensajeros del Señor, siendo la palabra para su edad, no pueden ser juzgados. Cualquier persona que juzgó un mensajero, un profeta, en alguna de las edades, no importaba que fuesen enemigos de ese mensajero, o fuesen amigos, o fuesen familia, como lo eran Aarón y María de Moisés. Todo aquel que juzgó a un profeta, el cual era la palabra, el mensajero para ese dato de dispensación, usted encuentra en la Biblia que tuvo problemas con Dios. Algunos, ellos mismos hablaron el juicio y lo trajeron sobre las personas que lo juzgaron, porque ellos eran la palabra y ellos podían hablar lo que ellos quisieran hablar para que se materializara, se cumpliera en ese tiempo. Por eso, cuando Eliseo va por el camino con la doble porción de Elías y aparecen unos jovencitos, unos jóvenes, y comienzan a burlarse de Eliseo y le dicen, como Elías subió y Eliseo no subió, comienzan a decirle, sube, sube. O sea, que subiera como Elías subió, que fuera raptado como Elías fue raptado, que fuera a ese otro mundo o dimensión como Elías se había hecho. Parece que aquellos muchachos habían escuchado de sus padres lo que había acontecido. Y como en todos los países, hay jóvenes y hay niños muy respetuosos, pero también hay niños y hay jóvenes muy, pero que muy irrespetuosos, como también algunos padres. Y quizás si sus padres hicieron algunos comentarios negativos, le dieron, como decimos nosotros, ala a esos muchachos también, para que ellos también pensaran e hicieran de la misma forma y hablasen de la misma forma. Y comenzaron a decir, sube, sube. Y que subieran no estaba mal, pero comenzaban a decir, sube calvo. Elías quizás tenía mucho cabello, pero Eliseo era calvo. Así es que no todos los profetas tienen que venir con una cabellera bonita, larga y con mucha barba, como algunas personas se imaginan a los profetas con una barba bien larga, y unos profetas de esos que miran a la gente y la gente seguida están temblando porque son muy serios, pero
No siempre es en esa forma. Todo depende de cuál sea el programa y mensaje de Dios para ese tiempo. Por lo tanto, eso corresponde a Dios. Así es que en aquel tiempo habían tenido un profeta con mucha cabellera, mucha barba quizás, que se llamaba Elías. Pero cuando apareció el segundo Elías con una doble porción, no se parecía en lo físico a Elías. Elías en su segundo ministerio tenía un velo de carne sin cabello, calvo, y comenzaron a mofarse de él. Sube, calvo. Imagínense, a ninguno que tiene una falta le gusta que se la echen en cara, y menos en público, y menos mofándose, y menos a una persona con una doble porción como la que tenía Elías, como la que tenía Eliseo, para hacer lo que él quisiera hacer. Imagínense que Dios le había dicho a Elías: mira, ve y unge a Eliseo y unge a Hazael por rey de Siria, y unge a Jehú por rey de Israel, y el que escape de la espada de Hazael, la espada de Jehú lo alcanzará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo acabará, o sea, lo matará. O sea, Dios cuando envía un profeta hace lo que Dios desea que se haga en ese tiempo. Elías primero había matado a unos 900 profetas de Baal y de Acera. Y luego, imagínense, Eliseo con la doble porción, vienen esos muchachos a mofarse de él. Y Eliseo se cansó tanto que los maldijo. Aunque no fue lo mejor, porque lo mejor era una bendición. Pero muchas veces la gente no se merece la bendición de Dios. Y se les da lo que se merecen, y cuando lo reciben, algunos no están muy conformes, pero usted y yo estamos de acuerdo en que cada grupo en cada edad recibió a través del mensajero de cada edad lo que se merecía en cada edad. Ahora Eliseo maldijo a aquellos muchachos, aparecieron no se sabe de dónde, del bosque aparecieron dos osos y destruyeron, mataron, desgarraron a 42 muchachos. Mire, ahí no se podía ser muy sentimental, sino decir, bien se lo merecía. Así pensó Eliseo. Así es que es mejor que nosotros sepamos lo que es la palabra encarnada, lo que es el verbo hecho carne, para estar de acuerdo con la palabra que se ha hecho carne en cada edad o dispensación. Estar de acuerdo con lo que ha sido hecho en cada edad o dispensación por la palabra manifestada en carne a través del mensajero de cada edad o dispensación. Porque si no vamos a estar de acuerdo con eso, pues no estamos de acuerdo con la Biblia. Pero usted y yo sí estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo que en algunas ocasiones, en el tiempo en que algún mensajero, algún profeta, en el tiempo en que hizo algo, y que para las personas de ese tiempo
no era lo mejor, o era una locura quizás, luego vino a ser tipo y figura de cosas que acontecerían en el programa divino, porque ellos eran la palabra hecha carne, y Dios, el creador de los cielos y de la tierra, era y siempre ha sido el Dios de los espíritus de los profetas. Ahora, continuando con la visión o los sueños y visiones, porque ellos, todo lo que iba a acontecer en el programa divino, lo simbolizaban, lo mostraban por sueños o visiones, y luego se cumplía. Lo que Jesús mostró en el monte de la transfiguración, en aquella visión, fue lo que en el tiempo final, en el cual vivimos nosotros, se ha de materializar, y nosotros cara a cara veremos la visión del monte de la transfiguración materializada, y veremos de nuevo a Jesús, a Moisés y a Elías, y seremos como Pedro, Jacobo y Juan, testigos de lo que estaremos viendo en el monte de la transfiguración actualizado, que será el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, en la cima de el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, en donde estará la visión del monte de la transfiguración actualizada, para mirar cara a cara la visión del monte de la transfiguración, pero ya no mirarla en la sexta dimensión, sino en esta dimensión nuestra, reconociendo que viene de esa sexta dimensión conforme a la promesa divina. Y así, como esa fue la atracción para Pedro, Jacobo y Juan, también esa será la atracción final que verán y que atraerá a todos los elegidos de Dios, que serán escogidos, que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para subir a la cima del monte de Sión, en donde verán la visión del monte de la transfiguración actualizada, y será la atracción más grande que en esta tierra haya ocurrido después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Será tan grande esa atracción que juntará, que reunirá, que congregará a todos los elegidos para ver cara a cara la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el reino de su Padre, para ver la venida del Hijo del Hombre en la cima del monte de la transfiguración actualizado. Y así como hubo en el templo que hizo Moisés y que hizo Salomón, un lugar en el occidente en donde estaba
y en donde fue manifestada la venida del Señor, y donde habitó y reposó la presencia de Dios, y donde estaba el arca del pacto, las tablas de la ley, el mar escondido, y la vara de Aarón que reverdeció, y los 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, lo cual estaba en el occidente del templo, en el occidente del templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, que es el monte de Sión. Estará la venida del Hijo del Hombre en su reino con poder y gloria, para sentarse en su trono, lo cual es el trono del Hijo de David, lo cual es el trono desde donde Él se manifestará para comunicarse, para hablarle al pueblo hebreo y para dar a conocer sus planes, su programa para todos los seres humanos, y para llevar a cabo su etapa final del plan de redención, para la redención de nuestros cuerpos terrenales en este día final en que vivimos, que es el día de redención para el cuerpo. Redención o redimir es regresar al lugar original, a la posición original, y regresaremos a la posición original, a la posición de la creación original. Y al regresar, entonces nos encontraremos en la misma posición del Señor Jesucristo, y seremos semejantes a Él, y le veremos como Él es, y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, alma, espíritu teofánico y cuerpo creado y no venido por papá y mamá, sino creado por la palabra. Eso es lo que veremos cara a cara en este tiempo final, cuando hayamos visto en la cima del monte de Sión la transfiguración, la visión de la transfiguración cara a cara actualizada. Y esa será la atracción final para todos los elegidos del tiempo final. No le van a atraer los milagros, las maravillas y prodigios y señales que hagan los falsos ungidos, los falsos profetas, los falsos cristos que han de aparecer sobre la tierra. Porque los elegidos que han de tener el privilegio de vivir en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, lo que desearán ver será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, Moisés y Elías, actualizados en este tiempo final para traer el mensaje final, la gran voz de trompeta que nos juntará en el monte para ver la atracción final, la atracción más grande de todos los tiempos. ¿Hay acaso alguna cosa que le llame más la atención y que sea más atractivo para toda persona que haya leído la Biblia que ver el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en estos días finales? Toda persona
que ha leído la Biblia, toda persona, desde el principio hasta el final, que ha sabido, que ha conocido la promesa de la venida del Hijo del Hombre para los días finales, ha deseado ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el deseo más grande de todo creyente en la palabra de Dios. Ese es el deseo más grande que siempre han tenido todos los creyentes, todos los profetas del pasado, todos los creyentes del pasado. Ese ha sido el deseo más grande, la atracción más grande que ellos han deseado ver cara a cara. Y muchos de los que estamos aquí hemos dicho muchos años atrás, quizás cuando comenzamos a leer la Biblia y leímos la promesa de la venida del Señor para los días finales, en nuestro corazón las palabras que brotaron fueron: mi deseo más grande es yo estar vivo en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo en los días finales. De todo lo que le atraía a usted y a mí, eso era lo más que nos atraía. Porque usted y yo deseábamos haber vivido en los días en que vino el Señor 2000 años atrás, allá en la tierra de Israel. Pero, miren, no es el deseo correcto usted haber deseado vivir en ese tiempo. ¿Por qué? Imagínese usted viviendo acá en Venezuela, los que viven acá en Venezuela, y la venida del Señor Jesucristo allá en el oriente. Averigua a través de la historia si llega hasta 2000 años atrás y averigua a ver lo que sabían la gente que vivían aquí en Venezuela y los que vivían en Puerto Rico acerca de la venida del Señor Jesucristo allá en la tierra de Israel. ¿Qué dice la historia de Venezuela? Que entendieron, que vieron, que supieron los venezolanos 2000 años atrás acerca de la venida del Señor allá en la tierra de Israel, en el oriente, 2000 años atrás, como el relámpago que salió del oriente. ¿Qué dice? No hay nada escrito porque no supieron nada. Así es que deseaba usted haber vivido, porque usted, los que están aquí y nacieron aquí, pues son venezolanos. ¿Le hubiera gustado a usted haber vivido aquí en Venezuela 2000 años atrás? Hubiera sido quizás algún nativo aquí en Venezuela, pero usted y yo, sin haberlo deseado, y cuando lo deseamos, ya habíamos sido predestinados para eso, para ver la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, pero no en el oriente, sino en el occidente donde Él nos colocó, para ver la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, viniendo en el reino y en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y ahora sí, que nos ha gustado mucho lo que somos.
Mire, no importa que seamos pobres, no importa que no tengamos mucha educación, no importa que algunos tengan mucha, de entre nosotros, no importa que algunos sean ricos, otros pobres, eso para nosotros no es preocupación alguna. Porque lo que cuando tuvimos un poco de entendimiento y leímos la Biblia fue estar en el sitio donde la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre y en el trono de su Padre y con sus ángeles se cumpliera. Nosotros deseábamos estar ahí, vivir en ese lugar, en ese continente. Creíamos que tenía que ser en ese país o en ese pueblo o en cierto lugar, pero más bien era en el occidente, el continente de América. ¿Qué hizo usted para nacer acá? Nada. Usted y yo no hicimos nada, sino que más bien Dios nos predestinó para ser lo que somos. Y entre los latinoamericanos, unos son de un país, otros son de otro, pero estamos en América. Así es que usted no se preocupe si no tiene cierta ciudadanía de un país. Lo importante es que sea y que esté en el tiempo correspondiente para el cumplimiento de estas promesas. Y que sea elegido, escogido para ver cara a cara estas cosas. Porque no importa el esfuerzo que una persona haga, si no ha sido escogido para eso, no puede verlo, no puede entenderlo. No podrá ver la atracción final. Como tampoco el pueblo hebreo como nación pudo ver la atracción final manifestada en medio del pueblo hebreo en la venida del Hijo del Hombre en el oriente. Todavía la están esperando y ya esa atracción de la primera venida del Señor fue manifestada. Y fue mostrada en visión la segunda atracción del Hijo del Hombre. Ahora entiendan una cosa, entiendan que la manifestación del Señor, del Hijo del Hombre, cuando sea realizada, cuando la estemos viendo cara a cara, usted lo que estará viendo será la palabra encarnada en un hombre. Y ahí estará viendo la venida de ministerios de otro mundo, de otra dimensión, manifestándose. Estarán viendo el ministerio del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David. Estarán viendo el ministerio de Moisés, de nuevo manifestándose como fue mostrado en la visión del monte de la transfiguración. Y el ministerio de Elías, que es para gentiles y para hebreos también. Estaremos viendo todo eso en la atracción final, lo cual nos atraerá para así tener la bienaventuranza de ver la venida del reino de Dios a la tierra con poder y gloria, con sus ángeles, y escucharemos la gran voz de trompeta en ese tiempo. El mensaje
que traerá el ministerio de Moisés y de Elías, que será un mensaje para gentiles primeramente y después para hebreos. Ese mensaje nadie lo podrá imitar a la perfección, porque ese mensaje está oculto en los 7 truenos apocalípticos. Es el mensaje de los 7 truenos apocalípticos. Los falsos profetas, los falsos cristos, dice la Biblia, que vendrán con milagros, señales, prodigios, y engañarán, si es posible, aún a los elegidos que quieran ver milagros, señales y maravillas. Pero los elegidos, que saben lo que estará aconteciendo en este tiempo final, que saben lo que será la atracción final, y que saben que la atracción final es lo que fue visto en el monte de la transfiguración, la venida del reino de Dios, viniendo el Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías. Lo único que los va a traer a ellos para ser llamados y juntados y recogidos será la realización, la materialización de esa visión del monte de la transfiguración. Así es que los elegidos podrán decir, cuando anuncien los falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, cuando anuncien: vengan para que vean milagros, maravillas y señales, vean y vean, vengan y vean tales y cuales cosas, podrán decir los elegidos: conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten, porque para traer con milagros, maravillas y señales a los elegidos, ya el que tenía que hacerlo fue el cuarto Elías, y ustedes lo están imitando. Así es que el cuarto Elías era el que le tocaba hacer eso, y lo hizo. Y después ustedes han estado imitando al cuarto Elías, pero ya él hizo lo que tenía que hacer, porque los milagros, las sanidades y todas estas cosas son para llamar la atención de la gente, para que se sienten a escuchar la palabra que corresponde para el tiempo en que viven. Y si ya están escuchando la palabra, pues ya fueron atraídos y no necesitan que ocurran milagros, maravillas, señales, prodigios para ser atraídos. Pero, y no dice la Biblia que Moisés y Elías hicieron milagros, maravillas y señales, y hicieron descender fuego del cielo, convirtieron las aguas en sangre y todas estas cosas? Sí. Y no dice, y no está anunciado que van a hacer milagros, maravillas y señales para llevarles el mensaje al pueblo hebreo y ellos lo van a recibir. Sí, porque el cuarto Elías, a él no le fue permitido ir a ellos para mostrarles señales, maravillas y prodigios de parte de Dios. Y Dios lo aguantó. No vaya, no es el tiempo, y tiene que ser conforme a la Escritura de Apocalipsis 11. Así es que no le vas a quitar también los milagros y maravillas que les toca hacer al ministerio de Moisés por segunda ocasión y de Elías por quinta ocasión. ¿O qué? ¿No le vas a dejar nada para ese ministerio? Ni eres tú, ni es el tiempo tampoco. Así es que solamente con gentil. Regrésate a los gentiles
porque tú no eres el mensajero para los hebreos. Y él siempre, ¿y quién no?, quiso ir allá y decía: yo tengo algo que ver, este ministerio tiene algo que ver con el pueblo hebreo y con el llamado del pueblo hebreo. El ministerio sí, el hombre donde estaba no, pero el ministerio sí en su quinta manifestación. Por eso trató y no podía. Y para llamarle la atención al pueblo hebreo, pues van a acontecer algunos milagros. Pero si usted busca en la Biblia, usted encuentra que no dice que van a estar con campañas de sanidad divina ni cosas así, aunque puede ocurrir cuando llegue el momento. Pero lo que dice es que en su tiempo de ministerio para el pueblo hebreo, esos ministerios tendrán el poder y autoridad de cerrar los cielos para que no llueva por 3 años y medio, si así es determinado. Y va a ocurrir lo que está señalado por Dios. Tienen poder para hacer descender fuego del cielo cuando sea necesario. Tendrán poder de herir la tierra con cuantas plagas ellos deseen herirla, para quitar el reino de los gentiles de esta tierra y ser establecido el reino del Señor. Así es que mire, los milagros y maravillas son más de juicio que de sanidades y de bendiciones para alguna gente. O sea, que en vez de ser para sanidad, en muchos casos va a ser para enfermedad. Y ahora, ¿cómo va a entender usted eso? Los falsos profetas tratando de sanar a la gente, y luego venir un ministerio que puede traer plagas sobre la tierra y la gente enfermarse. ¿Qué pensarán entonces la gente? Bueno, entonces estos que hacen milagros y maravillas y sanan a la gente son de Dios. Y estos que vienen, estos ministerios de Moisés y Elías, que vienen hablando plagas y con las cuales pues se afecta la gente, pues estos no son de Dios. Pero la Biblia dice que así será el ministerio final que estará sobre la tierra para anunciar el día de venganza del Dios nuestro. Para el mundo y el reino de los gentiles no será un mensaje de bendición, sino de juicio divino para vengar la sangre de los santos profetas y de todos los siervos de Dios que han muerto por mano del reino de los gentiles, incluyendo al Señor Jesucristo, que fue muerto por el reino gentil, el reino romano, cuando se encontraba en las piernas de hierro en el tiempo del reino o del imperio romano. Así es que vean ustedes también, cuando la piedra no cortada de mano viene y hiere la imagen en los pies y desmenuza la imagen completa. El reino de los gentiles quedará desmenuzado con la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, y hará la separación del trigo y de la cizaña. Muchos vendrán a la tierra llamando al pueblo y queriendo separar el trigo de la cizaña, pero quien único tendrá el ministerio para separar el trigo de la cizaña, dice el Señor, son sus ángeles, el ministerio de Moisés y de Elías. Así es que bendición para el trigo y fuego para la cizaña. Un ministerio
con un doble propósito. Y todo eso lo veremos en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, así como lo vieron en la cima del monte de la transfiguración los elegidos que fueron llevados por Jesús a la cima para ver la venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías en su reino en visión. Y la visión se convertirá en realidad en este tiempo final. Y estaremos encarando una visión materializada, la visión del monte de la transfiguración, y será la atracción final para llamar, recoger y darle el mensaje de gran voz de trompeta a todos los elegidos de entre los gentiles y luego de entre los hebreos también. Así es que eso es lo que tenemos de parte de Dios en la Escritura para los elegidos. Si usted quiere otra cosa, mire, hay muchos sobre la tierra que han logrado imitar muchos milagros y señales que hizo el precursor de la segunda venida del Señor. Así es que hay tantos que usted puede ir donde usted desee ir para ver milagros, señales y maravillas y ver tantas cosas que dijo el Señor Jesucristo que se verían en esta tierra y que aún engañarían a los elegidos si fuera posible, si están buscando ver esas cosas. Aquí usted no estará viendo esas cosas. Usted aquí no es llamado para ver esas cosas, sino que somos llamados para ver las promesas que corresponden en este tiempo final para los elegidos del Señor Jesucristo que vivirán en los días finales. Somos convocados en la gran voz de trompeta representada en la trompeta del año del jubileo para regresar a la posición original de hijos de Dios, para ser adoptados. Somos llamados y convocados para ver lo que fue visto en la visión del monte de la transfiguración. No sé cómo pueden haber personas que estén esperando la venida del Hijo del Hombre y estén perdiendo el tiempo, convocándose, reuniéndose para ver otra cosa que no es lo que está prometido, que verán los elegidos del Señor en el tiempo final. Pero nosotros no estamos para perder el tiempo, sino para aprovecharlo bien. Queremos ver lo que vieron los elegidos por el Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan, cuando subieron al monte de la transfiguración. Queremos oír lo que ellos estaban escuchando. Queremos oír lo que Moisés y Elías le hablaban y hablaban en el monte de la transfiguración. Y queremos escuchar la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. El primer Hijo de Dios de la nueva creación
que fue adoptado en el monte, mostrando así el tiempo final, en donde habrá una adopción y nosotros seremos testigos de esa adopción. Si la promesa de la venida del Hijo del Hombre hubiera sido para el tiempo de San Pablo tenía que hablarnos de estas cosas y mostrarnos la forma en que Dios cumpliría esas promesas y en la forma en que Dios las estaba cumpliendo en esos días. Y sería entonces el cumplimiento a través del mensajero de esa edad. Y en el apóstol San Pablo, entonces, el ministerio del Señor en su venida estaría manifiesto. Y el ministerio de Moisés por segunda vez estaría manifiesto. Y el ministerio de Elías también manifiesto. Como la corona que lo coronaba para ser adoptado como el mensajero para una nueva dispensación, en el cual se cumpliría lo que dijo el Señor: ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando su Señor venga le haya haciendo así? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Todos los bienes del Señor, para el Señor Jesucristo administrar todos esos bienes a través de ese mensajero. Y él entonces podía hablar de la visión del monte de la transfiguración cumpliéndose en aquellos días. Y podía decirles: estamos viendo la atracción final. Después de esto vendrá el llamado al pueblo hebreo y la gran tribulación, y después después de ese juicio, el reino milenial. Pero más bien él dijo: le voy a decir a ustedes un misterio. El endurecimiento en parte de Israel es por un tiempo en lo que entra la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todos los elegidos ya hayan compuesto el templo espiritual del Señor, entonces vendrá a su templo el Señor súbitamente, y entonces todo Israel será salvo. Que mucho le hubiera gustado a él vivir en ese tiempo. Pues él dijo: he tratado de convertir a mi nación, a mi pueblo, a la palabra, y no he podido. Y Dios me ha dicho: vete a los gentiles, porque la bendición era para los gentiles. Pero en este tiempo final, luego de tener la bendición divina, los gentiles pasará a los hebreos. En el cumplimiento de la visión del monte de la transfiguración, como la atracción final para los gentiles y para los hebreos también. Eso es lo que estaremos viendo cara a cara en estos días finales. Por eso tenemos que encarar la realidad de la visión del monte de la transfiguración, porque eso es la atracción final. Y a los elegidos les podrán decir: pero no hay iglesias y actividades cerca de tu casa, y tienes tú que ir a otro lugar, tienes tú que moverte para acá o para allá.
para ir a escuchar esas cosas. Y cada elegido podrá decir: porque a mí no me atrae otra cosa. Porque lo único que va a atraer a los elegidos será la atracción final que Dios estará manifestando para atraer a los elegidos, que será el cumplimiento de la visión del monte de la transfiguración. Y ahí veremos todo lo que nos va a llamar la atención a nosotros. Y ahí serán contestadas todas las preguntas que tenemos en nuestro corazón a medida que oímos lo que se hable en la visión del monte de la transfiguración materializada. El que se puso a hablar y a hacer preguntas o a opinar perdió una grande bendición, porque era tiempo de escuchar. Por eso Dios le dijo: este es mi hijo amado, a él oí. O sea, no es tiempo para opinar, sino para ver y oír lo que estará aconteciendo en el tiempo final, lo cual será la atracción final para todos los elegidos de Dios. En cada edad Dios tuvo una atracción para atraer a los elegidos de cada edad, y así en este tiempo también. Pero es necesario que nosotros entendamos lo que será la atracción final para los elegidos de Dios. Será la realización de la visión del monte de la transfiguración. Por lo tanto, estemos despiertos espiritualmente, encarándonos y mirando cara a cara la atracción final. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude en este tiempo final para ver lo que Él tiene para este tiempo. Que pasen todos muy buenas noches y será hasta mañana, Dios mediante, en la mañana, en donde estaremos continuando con lo que corresponde a nuestro tiempo, para que podamos ver cara a cara lo que Dios tiene para este tiempo. Que pasen todos muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante.